Bien, muy bien, muchas gracias, querida Adriana. Perfecto, Gracias. entonces en el tema de las definiciones estamos muy bien. Muchos de ustedes han podido generar esa información básica que cualquier persona debería conocer y que muchas veces lo hemos tenido que aprender en el proceso de nuestra vida, tal vez yendo a un centro de salud, tal vez en la misma universidad, tal vez en una colectiva, en una organización social, de la sociedad civil, en el mismo proceso de la carrera en algunos casos y en otros casos pues en el trabajo, ¿no? Entonces, gracias por la información. Y bueno, vamos a proceder con lo que vendría a ser el tema de hoy, que es introducción a la sexualidad, que nos va a ayudar después para poder implementar la educación sexual integral, términos básicos que incluso uno puede solicitar o promover. Recuerden que pues muchos de ustedes tal vez están todavía en universidades o quieren tal vez dejar un legado dentro de la universidad o proponerlo dentro de sus facultades o sus escuelas. Y algo muy importante es que cuando los profesionales te piden, ¿no? Tu propuesta, ¿no? Incluso para incluir en una malla, proponerlo, siempre va a haber la necesidad de tener términos básicos, ¿no? Relacionados a ello y cómo se expresan y cuál es la historia y qué enfoque se tiene. Porque hablar de sexualidad humana, aunque uno crea que dicen, ay, no, es un tema muy abierto, solo se habla de sexo y nada más, es totalmente muy cambiante. Sinceramente, hablar de la sexualidad es muy amplio, muy diverso, y a lo largo de la historia, conforme vamos viendo incluso en otros espacios, en otros lugares, nos hemos dado cuenta que la sexualidad humana ha tenido una historia en donde antes era más tradicional y en otros espacios era menos tradicional, en donde algunos incluso siguen siendo tradicionales. Por ejemplo, acá en el Perú ahí tenemos ahí una lucha entre qué es lo tradicional y lo que no es tradicional de lo que es la sexualidad humana, los conceptos de lo que ellos creen y lo que otros creen, ¿no? Y cuál pasa o prima es la ciencia, ¿no? La evidencia científica para poder hacer esto, las investigaciones, tan cuantitativas o cualitativas, han buscado generar que la sexualidad humana y la educación sexual integral tengan ese peso para dar una información clara y precisa. Entonces, la asistencia, como ha mencionado Gerardo, se va a dar en el proceso de esta sesión, así que hay que estar atentos a la sesión para poder llenar el link de asistencia. El checklist hay que hacer recordar que hay que estar 0 distracciones, por favor. Ay, vos a un lado, por favor. En el caso, pues, Andrea o Andy, también me estoy sintiendo muy cómoda con Andy, pero si en el caso no quieren decirme Andy, soy ella. ¿Ya? Entonces, si alguna persona es ella o es él o simplemente es todes, ¿no? Entonces nos da aviso, por favor, o lo pone ahí en su pronombre para poder también nombrar a la persona como quisiera que la nombre, ¿no? Ahora, recuerden los acuerdos de convivencia, que tener bastante respeto a nuestros espacios. Si desean prender sus cámaras, pueden prender sus cámaras. No los estoy obligando ahorita, ¿por qué? Porque considero que tal vez algunos tienen poca conectividad. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Acá voy a desactivar, creo que acá hay que desactivar lo que vendría a ser las anotaciones, ¿no? Sí, 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 porque creo que hay alguien que ha rayado. Sin quererlo ha rayado. Ok, ya listo, ya quité deshabilitar la anotación. Listo, ya está. Ok, entonces, ¿qué hemos hablado la sesión anterior? Alguien así básico por hecho que me diga qué hemos hablado. Algo se pueden decir, aunque sea una palabra, la primera palabra que se les ocurra de lo que hablamos la sesión anterior. Al inicio Derechos lo dijimos. sexuales y reproductivos. Muy bien, ahí, muy bien, muy bien. Naine. No sé si es Naine o Naine. Naine. Me corriges, por favor. Y muy bien entendido. Naine. Naine. Muy bien, Naine. Muy bien también, Elder, Derechos Humanos. Y Daisy te dice, hola. No, tranquila, Daisy, no te preocupes. No estoy obligando a nadie que prenda la cámara. Si quieren, prenden. Si quieren, no prendan. No, no hay problema. La cosa está en que mientras que podamos conversar, sea dinámica este espacio y prendan levanten su manito cuando tengan que hablar, comentar sus experiencias, lo que piensan también, mientras que sea un espacio seguro, lleno de respeto y comunicación asertiva. Eso sí, muy importante. Porque acá puede haber distintas formas de pensar, pero eso no significa que no tenga que primar el respeto, ¿no?
Sí, ok. Entonces vamos a tener la sesión desbloqueada. Es que porque al final de toda la parte de la sesión de la historia de los derechos sexuales y derechos reproductivos, se habló bastante sobre lo importante que es que cuando se vulneran no nos quedemos callados, calladas, calladas, sino busquemos, aunque consideremos que a veces es mucha tensión o estresante, consideremos hacer nuestra denuncia para generar evidencia que hubo una situación de violencia. ¿Qué pasa cuando qué pasa cuando una universidad tiene un montón de acosadores sexuales, como profesores y profesoras, digamos muchos profesores? Y de la nada, pues, como nunca han hecho las denuncias, viene alguien, un rector, una especialista, viene y de la nada dice, oye, ¿todo está bien? A ver, vamos a revisar denuncias. No, no hay ninguna denuncia. Entonces, esta es excelente universidad, vamos a premiarla, le ponemos la mejor universidad de Perú, ¿no? Entonces, muy posiblemente se nominen así las personas porque no hay evidencia, ¿no? Formal. Entonces, las evidencias ayudan a que nosotros podamos identificar el perfil de cada espacio, cada entidad y también cada persona, ¿no? Y así mismo también podamos resguardar y cuidar el lugar, el tener un espacio seguro para las nuevas juventudes, las nuevas adolescencias, las personas que están ingresando a estudiar o en los espacios que podamos tener, incluso en el trabajo, ¿no? Entonces, ajá, Daisy dice, de la semana pasada se me quedó mucho de los casos que pusieron para analizar, e identificar los derechos que iban siendo vulnerados. Claro, Daisy, mira, tantos casos de estos que muy posiblemente han pasado desde cuando uno era practicante en la misma universidad, porque a veces te daban la oportunidad de estar ahí en un espacio de la misma universidad, hasta tal vez estudiar o en un examen final o muchas otras cosas relacionadas. Y la falta todavía de formalidad y respeto a la defensoría universitaria que se debería tener para ustedes, porque no es solo un saludo a la bandera, lo que se tiene que buscar es que simplemente un espacio seguro para los estudiantes, para la comunidad universitaria, que no se oculte a nadie, ¿no? Si es que tiene que ser sancionada esa persona, tendrá que ser sancionada y pasar por todos los procesos rigurosos sin revictimizar a las personas que han sido agredidas, ¿no? Entonces, toda esta situación es un proceso que también va de la mano con una sensibilización. ¿Y cómo sensibilizamos? Con educación sexual integral, ¿no? Con los temas que más relacionados a eso. Entonces, el objetivo de hoy es reconocer y respetar las diferentes formas de expresar nuestra sexualidad. Y como hace un rato estaba mencionando uno de los compas que empezó a hablar del tema de las personas trans, de personas en su diversidad, pues sí es un tema muy interesante y muy necesario, porque hasta el momento en muchas universidades no se respeta. Hombres, estos generan bastante bullying, tanto cibernético como también a nivel de presencial por los mismos profesionales que son nuestros docentes, ¿no? Entonces, sexualidad, generalmente en la OMS es un testazo súper largo que incluye hablar sobre que abarca el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, que habla sobre incluso que es el espacio central de nuestra vida, ¿no? Que es un aspecto fundamental para nosotros como seres humanos y que está presente a lo largo de la vida. Pero nosotros queremos ser un poquito más simples, ¿no? Así que yo les propongo esta definición que es más cortita, que es la sexualidad se experimenta y expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Entonces, relacionado, y eso es de Arango de Montes, ¿no? Relacionado a esto, hay un tema bastante del tema de las definiciones que es la sexualidad animal y la humana, ¿no? Porque también se habla de que la sexualidad no solo se vive en los seres humanos, también hay animales que lo viven, y muchas personas creen que como seres humanos nosotros vivimos, nacemos, morimos, nos reproducimos, o sea, nacemos, nos reproducimos, digamos, hacemos algunas que otra cosita más y nos morimos, ¿no? Y ese es nuestro ciclo de vida, porque creen que así como los animalitos, también nosotros como seres humanos tenemos que vivir. Pero la realidad es distinta, porque como seres humanos, nosotros si deseamos podemos reproducirnos. Si deseamos, podemos decir sí o no queremos gestar. Y eso lo hemos aprendido en nuestros derechos sexuales, ¿no? Ajá, exactamente. Y hay que reconocer que el placer es uno de los temas más importantes o incluye dentro de nuestra sexualidad humana. Porque ver el placer muchas veces se ha alejado de nuestra sexualidad humana por parte de las creencias tradicionales. Y se cree que nomás las prácticas sexuales se iban a hacer solo para reproducción. Hoy por hoy recordamos desde los enfoques emergentes que ahorita vamos a aprender, la sexualidad humana
tiene temas como reproducción, placer y sobre todo uso de la razón. ¿Y para qué el uso de la razón? Porque una persona puede tener el placer y puede querer reproducirse, pero también somos conscientes del consentimiento. Si sabemos muy bien que esa persona está dormida, a pesar que tengamos ganas de tener placer o queramos reproducirnos, no vamos a obligar a la otra persona a tener relaciones sexuales porque somos conscientes que tenemos uso de razón, somos conscientes que existe un consentimiento y que la persona también tiene derechos humanos, ¿no? Entonces sí hacer mención a esto porque es muy importante, que la sexualidad humana tiene reproducción, tiene placer, tiene uso de la razón. A cambio de la sexualidad animal, que en muchos casos hay reproducción, instinto, celo, ¿no? Hay muchos animalitos que incluso no quieren tener prácticas sexuales, o sea, tenemos ahí a perritos, gatos, ¿no? Que muchas veces gestan y es producto de una ola de perritos que los han pisado, ¿no? Entonces, una diferencia total de lo que vendría a ser la realidad de la sexualidad humana. Ahora, en el caso de la salud sexual, que es un término muy importante y que muchas veces cuando uno es universitario o está trabajando, lo deja de lado, es el reconocer que nuestra salud es parte de nuestro autocuidado, ¿no? Como adolescentes, como juventudes, como personas adultas, cuando entran a trabajar o estudiar, se nos enseña, se nos obliga a generar metas, objetivos, ¿no? Tienes que sacarte la mejor nota, tienes que llegar a entrar a esa universidad, a esta facultad, y entras a esta facultad, entonces tienes que ser la mejor de salón. Si no tienes que ser la mejor de salón, aunque sea tienes que aprobar y tienes que sentarte con estas personas, o vas a ir a postular esta beca, o vas a hacer esto. Y bajo todo esto muchas veces nos olvidamos de nuestra salud. Y no solo de nuestra salud sexual y reproductiva. Y la salud sexual va a ver el tema del bienestar físico, mental y social relacionado a lo que hemos hablado previamente, la sexualidad. Y también va mencionado también con un enfoque positivo y respetuoso a nuestra sexualidad, porque busca tener experiencias sexuales placenteras y seguras, ¿no? Libres de toda coacción, discriminación y violencia. Eso es algo muy importante porque muchas veces uno cree que la salud sexual solo incluye pues ir, ver, tal vez que puedas tener relaciones sexuales placenteras y ya, ¿no? Pero muchas veces hay situaciones de violencia, discriminación dentro de nuestra expresión de sexualidad. Por ejemplo, ser una persona LGTB en el Perú o ser una persona LGTB en otros países, muchas veces hace que nosotros no podamos tener nuestra salud sexual al 100, ¿no? Porque hay mucha mayor discriminación, no nos dejan expresar adecuadamente, nos limitan, ¿no? Y hay muchas otras cosas también. Así podríamos hablar con las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que también son las personas con discapacidad. Entonces, la salud sexual es muy importante, pero muchas veces se ve de una manera, de un enfoque muy heterocisgénero normativo. ¿Y qué quiere decir este enfoque heterocisgénero normativo? Que se cree que pues la salud sexual solo se abarca para personas heterosexuales, que son hombre, mujer, personas que se identifican como hombre o como mujer, pero se olvidan de las personas trans, por ejemplo, o las personas no binarias, o las personas queer, o personas fluid, ¿no? Entonces, toda esta situación es muy importante para reconocer que incluso estudiantes universitarios, comunidad universitaria, la misma universidad tiene que tener un enfoque de salud sexual diverso. Y en la salud reproductiva inclusive, ¿no? La salud reproductiva, buscando este estado de bienestar físico, mental y social, busca evitar también no solo la ausencia de enfermedades y dolencias, sino que puedas decidir la libertad de tener hijos o no tener hijos y cuándo desearlos, ¿no? Esto es muy importante porque hay muchas personas que ingresan a la universidad y no terminan la universidad porque están gestando o están en su universidad, pero y gestan, pero no hay una paternidad responsable como la sesión anterior que justo les estaba comentando el sistema de cuidados, ¿no? La universidad no se pone a pensar que hay estudiantes universitarios que son madres o que son padres, materna, paterna, ¿no? Y que necesitan tal vez una guardería, un espacio donde puedan cuidar, porque quieren seguir adelante sus proyectos de vida y que consideran que pues desean tener un espacio también de cuidado, ¿no? Entonces, estos y muchas cosas más, incluyendo los lactarios, son cosas que van relacionadas a la salud reproductiva y que incluso la universidad con un enfoque más abierto podría incluirlo para poder ver que sus universitarios y comunidad universitaria también lo tengan incluido. Entonces, se vive y se expresa por medio de los pensamientos y deseos y creencias, ¿no? Y hablando de creencias, es importante recordar que hay condicionantes para que nuestra sexualidad manifieste distintas cosas. Entonces, si
hay condicionantes biológicos, sociales, culturales, psicológicos. Nuestra sexualidad se va a expresar por medio de conductas relacionadas a esto, ¿no? Entonces, digamos, si yo vivo en Arabia Saudita, mi expresión de la sexualidad no va a ser igual que acá en Perú. Acá yo en Perú me puedo poner mi chorcito, puedo ponerme mi falda, puedo estudiar en una universidad, pero en algunos espacios de Arabia Saudita salir así, con mi chorcito, con mi falda, con un top, es totalmente terrible, ¿no? Y mi conducta va a tener que ser un poquito más sumisa, a pesar de que yo no quiera, ¿no? Eso también va de la mano con eso. O los afectos, o las motivaciones, o los deseos, o los pensamientos van a variar dependiendo del lugar en donde estemos en las culturas, o en los espacios sociales, a nivel psicológico y biológico también, ¿no? Y todo esto es integral, todo esto se integra, ¿no? Entonces, hace un rato estábamos hablando de características que entre la sexualidad humana y la sexualidad animal se ven como diferentes. Y es que generalmente se ve que pues, los animales tienen muy predominante el tema de la reproducción, pero en el caso de los seres humanos, si bien tenemos funciones como la reproducción, la comunicación y el placer, el uso de la razón, vamos a tener en cuenta que la reproducción no es obligatoria para vivir y expresar nuestra sexualidad como queremos, ¿no? Incluso el podernos comunicar es algo básico, desde el lenguaje no verbal hasta algo como lo más verbal, escrito o hablado, sí va a ser muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, esta reproducción puede variar, ¿no? Y este proceso biológico ha avanzado bastante, porque tal vez hace unos años atrás podíamos decir, no, hombre y mujer solo pueden tener hijos, pero hoy por hoy hasta personas, solo nosotros como personas podemos tener, gracias a la asistencia reproductiva con nuestra pareja homoparental, podemos ser una familia homoparental, ¿no? O incluso el tema de la reproducción ha podido ayudar a que dos personas lesbianas puedan gestar, ¿no? Y tengan una fecundación exitosa, o personas LGTB puedan tener una posibilidad de acceso a familia, ¿no? Tener una familia, ¿no? Y que lo desea. Y si es que no, también la ligadura de trompas que está buscándose, o por hoy buscándose que realmente se haga visible el derecho, ¿no? Porque aunque hay una norma técnica que habla que desde los 18 años para adelante en Perú se puede acceder a la ligadura de trompas y la vasectomía, somos conscientes. Totalmente cierta, o sea, en el sentido de que siempre va a haber un depende y unas palabras pequeñas que tengan que evaluar a la persona. Y hay personas, digamos, profesionales de salud que pues debido a sus sesgos van a decir, no, no, a ti no te voy a dar el acceso, ¿no? A pesar que lo necesite o lo desee por parte de sus derechos, ¿sí? Entonces sí es importante reconocer que hay todo tipo de personas y cada uno decide sobre su cuerpo como hemos aprendido. Y la comunicación vamos a buscar hacerla visible, ¿no? De distintas maneras. El placer, que es un tema muy importante, recordemos que el placer existe, hay placer erótico y no erótico. Lo erótico es lo que estamos viendo aquí. Lo erótico es algo que pues vamos a mencionar relacionado al tema de fantasías, prácticas sexuales, prácticas que uno se hace a uno mismo, a que se hace con otras personas, y, pero el placer no erótico es algo que pues es básico, intrínseco de uno mismo. Por ejemplo, cuando tú quieres ir a comer, comes algo y te gusta, eso es parte del placer también. O cuando vas al baño, también es un placer. O cuando terminas o estudias o ingresas a la universidad, también es parte de tu placer. Hay personas que cuando se ejercitan les da placer, ¿no? Entonces, estos son placeres no eróticos. Entonces, hay diversos tipos de placeres. Y es importante reconocer que para poder implementar la educación sexual integral en un espacio como una universidad, un instituto, en proyectos de trabajo, en universidad, no sé, investigaciones, tesis, vamos a tener términos como dimensiones, enfoques y criterios. En el caso de las dimensiones de la sexualidad, vamos a encontrar que son perspectivas importantes que se van a trabajar de manera íntegra como ser humano. Todos nosotros no podemos hablar desde un enfoque de solo sexualidad biológica, ¿no? No solo puedo hablar de mis genitales y ya, ahí acabó mi sexualidad. No solo puedo decir que tengo características y ya, porque yo también siento y pienso, y esa es la parte psicológica, ¿no? No podemos hablar de solo tener características y sentir, porque también me socializo con las demás personas, no soy una isla, entonces por eso vemos el tema social y cultural, ¿no? Y así podríamos seguir viendo el tema legal de las leyes, ¿no? El tema legislativo, ¿no? Que acá en el Perú podemos hablar de una situación y en otro país
o podemos hablar de otra situación, ¿no? El enfoque de la sexualidad nos va a ayudar a reconocer que existen distintas miradas sobre la sexualidad humana en personas y países. Y los criterios de normalidad de la sexualidad nos van a ayudar a tener estos parámetros para analizar lo que es normal según las personas y lo que no es normal según las personas. ¿Sí? Porque, pues, a pesar de que nosotros creamos que es algo básico, decir, ya, sexualidad es esto y eso, ¿no? Hay muchas personas que nos seguimos preguntando, oye, pero estoy haciendo esto, ¿y esto es normal? Me besé con mi pareja y no sé, no sentí mucho placer, pero cuando me ahorcó y me besó, pucha, me emocioné, me sentí con mucho placer. ¿Esto no es normal o no es normal? Muchas personas pueden preguntar eso, ¿no? Entonces, todas estas cositas, estos posibles casos que puedan haber, nos hacen recordar ello, ¿no? Entonces, recuerden, dimensiones, todas estas se articulan, todo esto es integral, nada que uno por separado, todo se integra. Los seres humanos integramos todo esto, incluso el tema espiritual, porque hay que reconocer que incluso lo que nosotros creemos, sea si creen en Dios o no crean en Dios, en una religión específica o no, va de la mano incluso con la sexualidad. Muchas personas han esperado hasta casarse para tener recién sus placeres o muchas personas solo se casan o tienen prácticas sexuales con personas que piensan igual desde el tema espiritual, ¿no? Entonces, va a variar muchas situaciones, ¿no? Algunas para un tema, otras para otro tema. Algunas creencias religiosas creen en la monogamia, otras en la poligamia y la consideran que está válido, ¿no? Entonces, e incluso en otros países es legal. Entonces, todo esto va a variar, ¿no? Por eso es importante integrar todas estas dimensiones para poder expresar nuestra sexualidad. Y esto era lo que les estaba mencionando de los enfoques. Existen enfoques tradicionales y también enfoques emergentes. Entonces, enfoques tradicionales son los que muchas veces nos van a ir relacionados a que la sexualidad es cochina o sucia, o que hay algunas cosas de la sexualidad que no las consideran sanas, ¿no? Como en el caso de enfoques emergentes es todo lo contrario, ¿no? Que es mucho más abierto a una diversidad de formas de trabajarlo. Y para eso están estas. En los enfoques tradicionales vamos a encontrar los enfoques moralistas y los biomédico patologizantes. En los tradicionales moralistas vamos a encontrar los valores religiosos, las manifestaciones que se alejan de lo planteado y consideradas como pecado, por ejemplo. Esto lo sacamos de un resumen de parte de CPSETs que habla bastante sobre lo que vendría a ser lo que muchos creen todavía en algunos espacios, ¿no? Sean religiosos o no, o personas muy mayores, o tal vez de una formación un poquito relacionada a estos pensamientos, las personas llegan a tender a decir, ¿no? Por ejemplo, hay una frase muy interesante que dice, ¿no? Eh, si tú te vistes de esa manera, entonces lo que estás buscando es que te toquen, porque una señorita de su casa no se viste con vestidos cortos. Esto es un término con enfoque moralista, por ejemplo, ¿no? Un enfoque biomédico patologizante. Este, por ejemplo, es que menciona netamente conductas o expresiones que consideran anormales o patológicas. Por ejemplo, el creer que esto, todavía sigue en psicología pasando esto, que las personas que llegan a ingresar a ser psicólogos, algunos se especializan en esto, en la que vendría a ser esta terapia para deshomosexualizar, ¿no? Que busca convertir esas etapas de conversión, ¿no? Siguen existiendo, no están prohibidas en el Perú, pero en muchos otros países sí, porque hay muchos profesionales de salud que todavía siguen creyendo que la homosexualidad es una enfermedad, o ser trans es una enfermedad. Entonces, sí nos deja pensando mucho sobre este enfoque biomédico patologizante, ¿no? Aún así, seguimos en la universidad muchos, otros no. Y las personas que están en la universidad que tal vez tienen alguna carrera relacionada a salud, tal vez ya les habrán explicado que algunos profesores todavía siguen explicando a sus alumnos sobre estos temas, ¿no? Que se cree que esto es una enfermedad todavía, ¿no? Aún se agarran de tesis antiguas o investigaciones antiguas de 10, 15, 20, 40 años, 50 años. Siguen creyendo en esas teorías, cuando ya hay investigaciones que evidencian que pues no es patológico, ¿no? Entonces, sí, importante, enfoque biomédico patológico. Todo esto son enfoques tradicionales.
Aún así, muchas personas y la mayoría de las personas que toman decisiones siguen creyendo en estos enfoques tradicionales, ¿no? Y estos son los enfoques emergentes, que muchas personas de nuestra edad y personas millennial o incluso tal vez personas boomer han estado siendo capacitadas, ¿no? Que es el enfoque de derechos sexuales y derechos reproductivos o en el enfoque de derechos humanos, que reconoce la existencia de estos derechos, busca garantizar el ejercicio de la sexualidad responsable, saludable y placentera. Y en el caso del enfoque de género, busca analizar las relaciones entre las personas según sus características sexuales y evidencia de subordinación de lo masculino a lo femenino, planteando una reversión, ¿no? Buscando eliminar estas brechas, estas violencias, estas vulneraciones. Entonces, estos enfoques son básicos. Muchas personas cuando hacen propuestas de proyectos para presentarlas a instituciones y te ponen en una de las características, ¿y en qué enfoques vas a tocar? Ponen estos enfoques porque son básicos para poder y transversalizarlo. Y otro enfoque emergente, por ejemplo, es de la diversidad sexual, que busca reconocer las múltiples formas de expresar la sexualidad. Como lo dijo uno de los compañeritos acá presentes, hay una diversidad de personas, somos diversos, incluso teniendo nuestra orientación sexual. Aún así hay muchas investigaciones que siguen siendo muy binarias, que dicen o ser homosexual o ser heterosexual, cuando hay realmente una diversidad de formas de expresar y sentir y querer, incluso niveles de querer, ¿no? Que nos diferencian, ¿no? Entonces sí es como algo que tenemos que reconocer y que debemos aprender, porque aunque no estemos tal vez en una carrera que netamente tenga que tocar a personas, seguimos siendo personas que socializan y personas que van a seguir conversando y comunicándose. Y lo mejor que podemos hacer es conocer este enfoque para poder ampliar nuestro vocabulario y ser conocedoras de los derechos humanos de todo eso, ¿no? El enfoque intercultural va de la mano con la cultura y la forma de trabajar en cada uno de los espacios, ¿no? Es muy distinto hablar de sexualidad acá en Lima, metropolitana, en un espacio céntrico, que ir a un asentamiento humano, o irnos a un pueblo en Pucallpa o a una provincia, un caserío de Cajamarca, ¿no? Porque hay lugares alejados en donde la forma de pensar sobre la sexualidad puede llegar a ser un poquito más machista o agresiva, o tienen ciertos ideales más marcados, que a pesar que con nosotros queramos decir de frente estos términos, para ellos va a ser simplemente, oye, ¿sabes qué? No te entiendo, o te entiendo, pero no me importa, ¿no? O quisiera entenderte, pero la mayoría piensa de esta manera. Entonces hay muchas razones por las cuales hay rutas distintas por las cuales trabajar en cada distinto espacio. Por ejemplo, en San Marcos, tal vez acá hay una diversidad de formas de pensar, otro tipo de formas de pensar en otra región, ¿no? Que tiene otras necesidades incluso, ¿no? Y que tiene otras, caseríos y culturas. El intergeneracional va de la mano con las edades. El interseccional es y busca reconocer que existe, a pesar que podamos ser muy parecidas las personas, tenemos aún así muchas diferencias que hacen que nuestra vida, nuestro día a día, nuestra realidad sean distintas y por lo cual tengamos que trabajar mucho más en algunas que en otras, ¿no? Ejemplo, cuando nosotros tocamos sexualidad con un enfoque interseccional y queremos aplicarlo en un salón, digamos, ¿no? En un salón, ya este curso en la universidad, reconocemos que existe población específica que es diversa, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un curso así por así, pues simplemente mandamos un formulario y que ingresen las primeras 30 personas o las primeras 50 personas. Pero si nosotros quisiéramos tener un enfoque interseccional, diríamos, ok, son 50, tenemos 50 cupos, pero reconocemos que en la universidad hay personas con discapacidad que deben hacer visibles sus derechos y su voz. También reconocemos que hay población LGTBIQ+, hay personas migrantes, afrodescendientes, personas de pueblos originarios, ¿no? Tal vez madres, ¿no? Personas que viven con VIH, que son poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, vamos a ponerles dar visibilidad, ¿no? Que ingresen mayor cantidad de población, también en situación de vulnerabilidad, para que hayan espacios dentro de este espacio y darles mayores oportunidades, ¿no? Incluso para que puedan ingresar y mostrar su voz dentro de los espacios, ¿no? Y así buscamos también trabajar el enfoque interseccional. Las personas
en su diversidad funcional, las personas neurodivergentes. Entonces, estos enfoques son parte de los enfoques emergentes, todos estos enfoques, y buscan de alguna manera de que nosotros como seres humanos no solo lo veamos de una manera cuadrada, ¿no? Sino digamos, oye, este, es más, ahorita las personas que estamos aquí presentes tenemos el privilegio de tener internet, pero hay muchas otras personas que tal vez les hubiera encantado porque tienen, o etcétera, ¿no? O tal vez, como no hay una persona que acá haga lenguaje de señas y no puedo estar, no se me escucha, no tengo este manejo del lenguaje de señas, ¿no? Lógica y dos frases emergentes. Les voy a dar 7 minutos y ahorita los vamos a armar en grupos de 9. ¿Me va a ayudar, por favor, soporte? Una frase moralista, una frase patológica y dos emergentes. Andrea, no me acuerdo cómo era, no te preocupes, le voy a tomar pantallas a todo esto para que ustedes lo tengan y ahorita lo vean. Tienen 7 minutos. Hola, pues ya, genial. Un ejemplo de frase moralista de repente podría ser de que las mujeres no deben sentarse con las piernas abiertas. Número 2, frase biomédico patologizante. Sí, se compartió que como frase médico patologizante y básicamente es los gays tienen relaciones sexuales de riesgo, ellos pueden contagiar el SIDA, así tal cual. Sí, enfoque emergente, por favor. Ok, como grupo hemos planteado la frase sobre que la violencia hacia la mujer o cualquier tipo de violencia hacia la mujer es una vulneración directa hacia los derechos humanos. Muy buena frase. Muchas gracias también al equipo de Every y Elder. Un- y pues efectivamente sí, eso es una frase que se está hablando sobre la violencia basada en género, ¿no? Eh, bueno, creo que desde el enfoque, eh, podríamos utilizar la parte del enfoque de diversidad sexual y no es que hemos planteado algo en específico, pero creo que puede surgir la frase, la famosa frase de el amor es amor, que reconoce que todas las personas en diferente orientación sexual, diferente sexualidad, se pueden relacionar sexoafectivamente de manera libre y como ellos lo decidan. Frase corta, coloquial, pero muchas gracias. Entonces, muy bien, chicos. Estamos aprendiendo bastante o recordando también o volviendo a ponerle términos a ciertas palabras que ya conocíamos posiblemente. Entonces, ya conocemos sobre los enfoques y ahora vamos a reconocer los criterios de normalidad. Existen distintos criterios en los cuales nosotros clasificamos las cosas. Siempre de alguna manera vamos a querer clasificar, poner el nombre a las cosas. Y estos son los criterios de normalidad. Hay personas que las acciones que hacemos las clasifican bajo funciones biológicas. Por ejemplo, digamos, la boca sirve para que generalmente las personas dicen, ah, pues ahí ingresa la comida, no. Pero otras personas dicen, pero también la boca sirve para besar, ok. Pero la boca también no solo sirve para besar, sino la boca es parte del proceso también para hacer un sexo oral, ¿no? Entonces hay personas que desde el tema biológico dicen no, según la función biológica, no, desde esta persona, desde es como que no. En el tema legal, por ejemplo, existe el tema de la unión entre personas, un ejemplo, ¿no? En Perú, por ejemplo, la unión civil, el matrimonio LGTB, no es legal, y desde este criterio de la normalidad, no sería normal en el Perú que hubiera matrimonios civiles o uniones civiles, porque legalmente no hay. Pero eso no significa que en otro país, desde la legalidad, esto sí sea normal y sí sea aceptado por la sociedad. Por ejemplo, México tiene una alta cantidad de matrimonios y unión civil, y así podríamos seguir enumerando un montón de países donde la unión civil y el matrimonio LGTB es totalmente legal. Entonces, va esta clasificación, por ejemplo, desde un enfoque legal. Desde un enfoque estadístico, también hay personas que clasifican y dicen la mayoría manda. Entonces, si en este país la mayoría manda que la ropa sea vestida de esta manera porque es normal, por ejemplo, en Arabia Saudita o en algunos pueblos alejados del Oriente, una mujer no puede irse vestida a una playa con el bikini porque está prohibido. Hasta pedradas te pueden mandar. Tienes que ponerte la ropa de baño oficial, que se pone que es totalmente tapada
incluso la cara en algunos casos, que eso para ellos es normal y estadísticamente va de la mano con la situación que ellos ven, incluso legalmente. Pero eso no significa que sea normal para nosotros que crecen, pero es distinto, ¿no? Y acá hay otro criterio que es un poquito más transversal, más relacionado al tema integral de la sexualidad, que es el funcional, que es lo que los psicoterapeutas y los especialistas en sexualidad clasifican. La mayoría de profesionales de salud, y acá les voy a decir un dato muy importante, hay una norma técnica que fue aprobada en el año 2021, que es legal ya, es algo legal, que hace que los profesionales de salud en atención en salud sexual y reproductiva te atiendan con estos enfoques. Lamentablemente muchos profesionales, o sea, el Estado debe capacitar a sus profesionales, no los capacita como deben ser. ¿Y qué pasa? Es que la realidad de muchos profesionales es que te dicen, ya, los vamos a capacitar de manera virtual, pero mientras que están virtual, están trabajando. Mientras que están virtual, están atendiendo un parto. Están virtual, están dando clases. O sea, realmente no están escuchando la capacitación de sensibilización. O van, pero no están dispuestos a abrirse, a entender que su caja de pensamientos y creencias deben irse a un lado para atender al usuario, como debe ser, bajo sus derechos de usuario, ¿no? Y como no hay una penalidad, genera de que ellos no sientan presión de atender, ¿no? Entonces, por eso hay muchas de estas situaciones que llegan a generar este, este, esta penosa experiencia que muchas personas y la mayoría sufren y que es cuestión de generar reflexión a los profesionales de salud, ¿no? ¿Cómo estamos siendo orientados o capacitados? Entonces, en el caso de los funcionales, que es lo más recomendable, va de la mano de otras características. Pero acá les dejo un poco de las definiciones, ¿no? De lo normal y anormal, dependiendo de lo biológico, dependiendo de lo estadístico y de lo funcional. En lo funcional vamos a hablar de consentimiento. Y el consentimiento no solo es decir sí, es decir sí porque lo deseas, porque lo quieres, porque nadie te obliga, porque nadie te manipula. Incluso puedes decir sí y luego más adelante decir no. Ese es el consentimiento. Entonces es algo muy importante mencionarlo porque va de la mano con este criterio funcional. Entonces nosotros hagamos una actividad, digamos, tengo pareja y mi pareja de la nada me dice, Andrea, ¿sabes qué, mi amor? Yo quisiera que me hagas el beso negro. Entonces yo me pongo a pensar, el beso negro, él me lo está pidiendo y yo también quiero. ¿Esta práctica es funcional o no es funcional? ¿Es, es normal o no es normal? Entonces, desde criterio me pregunto, ¿no afecta mi salud? Afecta mi salud si es que no me protejo. Ya, ok, me estoy protegiendo en ese beso negro. Estoy protegiéndolo con un campo de látex. Me estoy cuidando. No, hemos pasado por todos los procesos preventivos, ¿ok? Estoy bien. Eh, no afecta mi salud. ¿Es consentido? Esa persona quiere, yo quiero, está bien. No afecta la salud de la otra persona, es en el campo de látex, me estoy protegiendo, estamos siguiendo todos los procesos para tener los menores riesgos posibles. Esta práctica funcional llega a ser funcional si cumple estos tres requisitos. Andrés, si cumple solo dos de los tres, no, entonces no es funcional. Tienen que cumplir los tres para que sea funcional. ¿Sí? Entonces, esto va a ir de la mano con todas las actividades que ustedes puedan hacer. Todo lo que ustedes hagan, prácticas, formas de pensar, consultas que tengan, mientras que estos tres se cumplan, lo que están haciendo está funcional o normal o bien, como se dice. ¿No? Y si hay algo que no cumple esto, deberíamos empezar a cuestionar si es que necesitamos ser orientados por un profesional para que nos diga qué podríamos hacer para que se vuelva a funcionar y no pueda afectar la salud de la otra persona o que pueda generar violencia, ¿no? Porque cosa que no es consentida es violencia. Entonces, sí es importante mencionarlo. Ok, esta es la galleta de jengibre que muchos conocemos, que va relacionada a lo que vendría a ser nuestra identidad, orientación, sexo y expresión de género. Cosas muy rápidas. Eh, nosotros como seres humanos sentimos, tenemos expresiones, nos comportamos. Cuando nacemos y pues a nuestra mamá empieza, la muestra, le dice, oye, ¿qué miras? Y ve los genitales, la mayoría de personas ve los genitales, entonces por eso se le dice que es el sexo asignado al nacer. Y el sexo biológico, sexo asignado al nacer, puede dar características de una persona que es hombre, mujer o persona intersexual. Personas con pene, personas con vulva, ¿no? Las personas con pene se les dice hombre en el sexo asignado al nacer. Las personas con vulva se les dice mujeres en el sexo asignado al nacer. Y las personas que tienen características parecidas a las de las personas con vulva, ¿no? O
En este caso, las personas intersexuales tienen una clasificación un poco más interna que tomaría más tiempo poderla abarcar, pero que es muy interesante reconocer que existimos muchas diversidades. Y acá en el Perú, e incluso posiblemente muchas personas dentro de la Universidad San Marcos y de otras universidades que están aquí, haya personas intersexuales y no lo sepamos, y tampoco nos lo van a decir porque están en su derecho, ¿no? Pero sí hacer mención de que es importante reconocer que nosotros no sabemos lo que las otras personas tienen en su cuerpo hasta que esas personas nos digan. Hay cosas que no podemos ver, ¿no? Entonces, en el caso de la orientación sexual, ahí sí nos vamos a dar cuenta que es algo de, como su momento mencionó, el feeling, ¿no? Es el tema de la atracción emocional, sentimental, ¿no? Sexual, que ya llega a ver sexual también, pero no necesariamente para las personas. No quiere decir que yo pueda ser una persona bisexual y no haber tenido ningún tipo de práctica sexual con alguien de mi mismo sexo y aún así sigo siendo bisexual, ¿no? Entonces, eso sí, porque hay muchas personas que dicen, no, de seguro eres gay porque se lo metieron de pequeño o de seguro fue gay porque tiene sexo con hombres, ¿no? Y con tal persona, no, 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 para nada. Hay muchas personas que son gays, que son lesbianas, que son bisexuales, que son pansexuales, y no han tenido ninguna práctica sexual, pero desde el tema de las emociones y sentimientos son conscientes de lo que sienten, ¿no? Entonces, si recordemos el tema de la orientación sexual, como no es algo, solo algo heterosexual y homosexual, sino existen personas heterosexuales, bisexuales, gays, lesbianas, pansexuales, ¿no? Personas demisexuales, que también es un término muy importante, porque si bien nosotros podemos sentir algo por esa persona, hay niveles de sentir. Hay personas que no tienen ningún tipo de práctica sexual, personas asexuales, ¿no? Que no tienen ningún tipo de atracción, o pueden tener prácticas sexuales, pero no tienen una atracción sentimental, ¿no? El nivel de la atracción sentimental es bajo o nulo, y también existen personas así, ¿no? Y esto va a variar dependiendo de la naturaleza. Entonces, sí, hay que mencionar que existen orientaciones sexuales. Y así como existen también orientaciones sexuales, hay personas que se identifican como mujeres, hay personas que se identifican como hombres, hay personas que no se identifican con ninguno y hay personas que transcurren entre como mujeres y hombres, ¿no? Y esto se les llama personas cisgénero y personas transgénero. Las personas que van acorde a lo que tienen en su sexo asignado a nacer se llaman personas cisgénero. Y las personas que van en contra de lo que tienen en el sexo asignado a nacer se llaman personas transgénero. Digamos que yo soy Andrea y nací con vulva, pero voy creciendo y me doy cuenta que me identifico como hombre, soy un hombre trans. Si es que hay una persona que nací con pene y voy creciendo y me identifico como mujer, yo soy una persona mujer trans, ¿no? O una trans femenina, ¿no? Y si quiero hacer cambios en mi cuerpo, quiero hacer, decido hacer transición, tal vez un método hormonal, algo hormonal para poder hacer cambios, aquí ya no soy una persona solo transgénero, sino soy una persona transexual, ¿no? Entonces ahí sí hay diferencias. Y Andrea, el tema de la expresión, ¿qué sería? Pues todos nosotros nos expresamos de distintas maneras, desde comportamientos, cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos. Y esto va de la mano de nuestra expresión. Hay personas con expresiones más masculinas, hay personas con expresiones más femeninas y hay expresiones de una manera más neutra. Y esta es una escala de grises y colores, sinceramente, porque no es como que hay personas femeninas, masculinas y neutras, sino hay una escala de grises y diversidades de expresarnos y podemos variar en el proceso de nuestra vida, ¿no? Ahí está el tema incluso relacionado al arte, ¿no? Hay personas em, que son drag queen desde sus expresiones, ¿no? Buscan generar su expresión de género de esta manera, ¿no? Siendo drag king, ¿no? Pero también podemos expresarnos típicamente, ¿no? Hay personas que simplemente se visten o se expresan de esa manera y no significa que vayan de la mano con su identidad de género o orientación sexual. Es un tema muy complejo, pero para eso les tengo un video que lo voy a dejar en el grupo de WhatsApp y así ustedes puedan verlo y también compartirlo cuando ustedes deseen, que muy brevemente les explica de qué es la identidad, qué es la orientación, qué es el sexo y qué es la expresión de género. Sí, entonces acá hay identidad de género que todas las expectativas y en la misma sociedad se nos pone. Por ejemplo, las personas que
nos identificamos como mujeres, muchas veces se nos dice que tenemos que tener un rol, cambiar el nombre del Estado, se quiere poner el rol de la Ministerio de la Familia, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que ellos, por ejemplo, tienen un rol muy marcado tradicional, las personas que tomaron la decisión de aprobarlo, ¿no? Y así hay otros temas, ¿no? Entonces, la expresión de género ya lo hemos conversado, sabemos cómo mostramos nuestro género al mundo, con nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos. Bueno, mi nombre es Andrea Rojas, pero a mí me gusta que me digan Andy. Entonces, cuando ustedes quieran, me pueden llamar Andy y yo soy feliz, ¿no? Y igual también está el nombre de las personas, ¿no? Y no necesita que sea diminutivo de tu nombre, puede ser otro, ¿no? Entonces, estas son características, es importante reconocerlos que a lo largo de nuestra edad, nuestra educación, nuestras creencias y valores va a variar el tema de la sexualidad, o cómo experimentamos o vemos la sexualidad y la adolescencia y la adultez. O sea, a lo largo de nuestra vida vamos a conocer muchos temas y vamos a acompañarlos con... Y para esto también hay que hacer mención, ¿ok? Em, que esta sesión de sexualidad, de introducción a la sexualidad, es muy importante para las capacitaciones o los programas que puedan ustedes hacer, ¿no? La manera en cómo sentimos, cómo vivimos, cómo ejercemos nuestra sexualidad, nos dice mucho de qué sentimos y cómo nos sentimos. Así que si en el caso no tienen ninguna consulta, ninguna duda, solo quiero hacer mención que de parte de Impares y el proyecto de derechos desde el inicio, estamos muy encantados de que ustedes puedan ser sensibilizados y no solo eso, sino puedan reforzar conocimientos que ya tienen, de construir algunos y sobre todo aplicarlos en los proyectos que ustedes consideren necesarios.